Bueno, continuando con el siguiente subtema que se llama el dogma de Adam Smith y sus puntos de partida. Habla de que en el capítulo sexto del libro primero de Adam Smith se titula Partes que integran el precio de las cosas. En este es donde más se manifiestan las contradicciones de todo su sistema económico, la mezcolanza del análisis científico con la descripción de fenómenos superficiales. Cuando pasa a analizar los fenómenos sociales que caracterizan el modo de producción capitalista, Adam Smith escribe que en cuanto los elementos del capital se han acumulado en manos de determinadas personas, algunos de estos los emplearán naturalmente en poner a trabajar a personas industriosas, a las que ellos suministrarán materiales y medios de subsistencia con objeto de obtener un beneficio con la venta de la obra de aquellos, o con los que el trabajo realizado los mismos acrecienta el valor de los materiales. Y como se puede ver, Adam Smith trata de comprender el carácter explotador de la actividad de los capitalistas que contratan obreros con fin de lucro. El beneficio de los capitalistas es el resultado de que los trabajadores añaden su trabajo a las materias que los obtienen, y los capitalistas obtienen el beneficio al vender el producto del trabajo ajeno. Adam Smith se va acercando a la comprensión real del origen del beneficio de los capitalistas. Sin embargo, se aparta de su análisis científico e introduce el concepto de beneficio como el pago al capitalista por el capital que se arriesga. Es por eso que él dice lo siguiente: al cambiar el producto completo, ya sea por dinero o ya sea por trabajo o por otros artículos, en cantidad superior a la que basta para pagar el precio de los materiales y los salarios de los obreros, es preciso que se entregue algo que constituye el beneficio del empresario, que arriesga su capital en esta aventura. Aquí se disfraza ya el carácter explotador de la ganancia y no se señala cuál es su origen. Pero más adelante Adam Smith lo aclara, señalando sin equivocarse el que el beneficio del capitalista es resultado del trabajo del obrero. Por consiguiente, continúa Adam Smith, el valor de la mano de obra agrega al de los materiales y se divide, en este caso, en dos partes, una de las cuales se sirve para pagar los salarios de los obreros y la otra es el beneficio del patrón, y es la suma total de materiales y de salarios como él adelantó. Y como puede observarse, no cabe la menor duda de que el obrero no se limita a reproducir el valor necesario para su salario, sino que crea todo el beneficio del capitalista. Sin embargo, Adam Smith abandona de nuevo este análisis científico y reduce el beneficio del capitalista a ser parte integrante del precio de los artículos, olvidando que la ganancia es el resultado del trabajo de los obreros. Él escribe que los beneficios del capital constituyen en el precio de los artículos una parte integrante distinta por completo de los salarios y del trabajo, y que se regula por principios de todos diferentes. Después incluye en el precio de los artículos la renta agraria, ya que considera que ésta constituye parte integrante del precio de las mercancías. Y de esta forma es como surge el dogma erróneo de Adam Smith, según el cual el precio de los artículos se divide en diferentes clases de ingresos o de rentas. Ya pueden ser el salario de los obreros, el beneficio de los capitalistas o la renta del terrateniente. Y conforme a esta teoría, el precio de los artículos se compone de distintas rentas y se descompone de ellas. Por tanto, cuando Adam Smith analiza las partes que integran el precio de los artículos, revela que no comprende la acción de la ley del valor en las condiciones del capitalismo. Aquí se aparta del concepto valor-trabajo y sustituye el problema de la magnitud del valor por el de la distribución de las rentas entre las distintas clases de la sociedad, lo que no guarda relación directa con la magnitud del valor. Al identificar el trabajo vivo con el trabajo acumulado, Adam Smith no descubre la naturaleza de la fuerza de trabajo como una mercancía específica. No obstante, sabía que la utilización del trabajo asalariado produce cambios en la distribución del valor de cambio de los artículos que ha sido realizado. Este no va a parar totalmente al que ha fabricado el artículo, sino que se divide en partes iguales, que en la opinión de Adam Smith se reducen a diferentes clases de rentas, y como resultado llega a la conclusión de que el valor de cambio de los artículos no refleja ya el trabajo empleado en su fabricación, sino que expresa las rentas en cómo se dividen. Pero las proporciones en que se descompone en distintas rentas el valor de los artículos no cambia en modo alguno la naturaleza misma del valor, pues ella no guarda ninguna relación con la ley del intercambio de mercancías. Esto quiere decir que en lugar de ocuparse de la naturaleza y la cuantía del valor de cambio, Adam Smith se dedicó a estudiar la distribución de las rentas entre las distintas personas y las clases sociales, cosa que no guarda relación con el problema en cuestión. Su interés en este caso
por el problema de la distribución de las rentas se debe a la incomprensión por su parte de que no es el trabajo sino la fuerza de trabajo lo que vende el obrero. Al pasar del análisis del intercambio de mercancías al del cambio de una mercancía, que es el capital, por el trabajo, Adam Smith tropezó con una contradicción insoluble desde su punto de vista. Si el valor de cambio de las mercancías es resultado del trabajo comprado por el capitalista, ¿cómo es posible explicar la distribución del valor de cambio entre las diferentes clases? ¿Es que no se debe pertenecer al obrero todo el valor de cambio? Su distribución entre las distintas clases constituye infracción de la ley del valor. Adam Smith se vio obligado a llegar a la conclusión de que la ley del valor regía únicamente en la sociedad primitiva, cuando aún no existía el capital ni la propiedad agraria privada. En el capitalismo, la ley del valor deja, según él, de actuar y salen a escena el coste de producción y las rentas, pero no el trabajo. En una teoría vulgar del coste de la producción siguió apoyándose Adam Smith cuando estudió la cuestión de las oscilaciones experimentadas por los precios del mercado respecto a los precios naturales, es decir, del valor de cambio al precio de que coincidía con el coste de producción. Adam Smith lo declaró como precio natural, es decir, es el valor de cambio, y a los superiores o inferiores los nombró precios de mercado. De esta forma pudo analizar después las variaciones en la oferta y la demanda y la competencia, entre otros. Al sustituir la interpretación científica del valor trabajo por la no científica de las rentas y después por la teoría vulgar del coste de producción, Adam Smith mostró las inconsecuencias y contradicciones que había en su doctrina del valor de cambio, haciéndola perder toda su importancia científica. Marx señala que en Adam Smith no solo encontramos huellas de concepciones opuestas acerca del valor, y no solo dos ni tres, sino hasta 4 concepciones abiertas antagónicas sobre el valor, que discurren placenteramente las unas junto a las otras y se combinan entre sí. Lo que en él continúa Marx, que puso los cimientos de la economía política obligadamente a tiendas, experimentando y debatiéndose en un caos de ideas aún no definidas en costa perfectamente lógica y natural. Bueno, continuando les voy a hablar sobre la doctrina de las rentas. En esta teoría, Adam Smith señala 3 tipos de clases sociales, las cuales son los capitalistas, los terratenientes y los obreros. Y de acuerdo con ellas existen 3 tipos fundamentales de rentas, las cuales pueden ser el beneficio o ganancia, la renta agraria y el salario. Dichas rentas, supone él, constituyen el valor de los artículos. Estos deben venderse a un precio natural que dé origen a todas estas rentas. En su análisis de la naturaleza de las rentas, Adam Smith expuso diversas variantes de la doctrina del beneficio, el salario y la renta agraria, tratándose de determinar la magnitud del valor mediante el descubrimiento de las diferentes clases de renta y de establecer el conjunto de las mismas en el valor de los artículos. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la primera, que es el salario, que constituye la renta de los trabajadores y lo determina Adam Smith como el pago del trabajo. Esta es una definición burguesa que identifica el trabajo con la fuerza del trabajo, y lo único positivo en la teoría del salario de Adam Smith es que es su gran mérito, que fue, a diferencia de todos los economistas burgueses contemporáneos suyos, que consideró el salario como una clase especial de renta del trabajo. Sus restantes argumentaciones acerca del salario son contradictorias y muy deficientes. Adam Smith considera que el salario había existido siempre. Las diferencias que veía radicaban únicamente en que en la sociedad primitiva el salario incluía todo el producto del trabajo, mientras que en el capitalismo encierra solamente una parte del producto, descontando el beneficio y la renta agraria. El enfoque antihistórico y la identificación del salario y el producto del trabajo constituye un gran defecto de la doctrina de Adam Smith sobre el salario. Otro defecto es que no comprende el salario. Otro defecto suyo es que no comprender que el salario constituye una forma desfigurada del precio y del valor de la fuerza de trabajo. Por otro lado, Adam Smith consideraba el salario como una renta del trabajo, es decir, incluía en este concepto las rentas de los pequeños propietarios, identificándolas con el salario, y por otro declaraba que el salario era el precio del trabajo y trataba de determinar el valor del trabajo, identificando el trabajo y la fuerza de trabajo. A pesar de que sabía que la fuerza del trabajo es una mercancía que se compra y se vende, no pudo resolver el problema del valor y el precio de la fuerza de trabajo.
No comprendía que la fuerza de trabajo es un artículo especial capaz de producir más valor del que ella tiene. En la teoría del salario se entrelazan diferentes concepciones vulgares, elementos de la teoría del fondo del salario y elementos de la teoría del mínimo de medios de subsistencia, conocida también bajo el nombre de la ley de bronce del salario. Adam Smith afirmaba que con el argumento de la riqueza de la sociedad deberían elevarse las rentas de los obreros y por tanto el fondo del salario. En realidad, con el capitalismo, el enriquecimiento de los explotadores lleva consigo el empobrecimiento absoluto y relativo de los obreros. Smith llega a la inevitabilidad del empobrecimiento de la clase obrera y con ese motivo condenaba las huelgas y las asociaciones obreras. Al mismo tiempo, era ardiente partidario de la libertad del trabajo, es decir, la libre compraventa de la fuerza de trabajo y de la competencia entre los obreros, la cual mantiene el nivel de los salarios dentro de los límites del mínimo de medios de subsistencia. En este sentido, se orientaba hacia la ley de bronce del salario. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el beneficio o ganancia. La teoría del beneficio se halla íntimamente ligada a la del salario. A pesar de sus grandes defectos, constituye un importantísimo paso en comparación con las teorías de los mercantilistas y de los fisiócratas. Los mercantilistas reconocían únicamente el beneficio comercial y los fisiócratas dieron ya los primeros pasos en la teoría de la plusvalía, que es la doctrina del producto neto. A pesar de que no reconocían el beneficio como tal, ya que lo consideraban como salario de los empresarios, Adam Smith fue el primero en considerar el beneficio como una categoría independiente, como una clase determinada de renta distinta de la renta agraria y del salario. Además, relacionó directamente el beneficio con la plusvalía, con lo cual hizo avanzar la teoría, aunque no llegó hasta la interpretación científica de la ley de la plusvalía. Solo Marx creó la doctrina científica y consecuente de la plusvalía, que se ha convertido en la piedra angular de todo el sistema económico del comunismo revolucionario. Adam Smith, por su parte, identificaba el beneficio con la plusvalía. No vio que el beneficio es solo una de las formas de la plusvalía, lo mismo que la renta agraria y el interés del capital. Adam Smith dio varias definiciones distintas del beneficio, pero solo una tiene un valor científico, la cual es que el beneficio es un descuento del producto del trabajo del obrero. De esta definición, que se desprende directamente de su teoría del valor trabajo, se deduce que Adam Smith interpreta el beneficio como la plusvalía que se adjudican los capitalistas. Es semejante la definición del beneficio, aunque lo identifica con la plusvalía, aproximadamente a Adam Smith a la acertada comprensión del problema. Pero en cuanto pasa de la teoría del valor trabajo a la del coste de producción, ya no es capaz de descubrir la verdadera naturaleza del beneficio. Desde el punto de vista de su teoría del coste de producción, el salario es una remuneración por el trabajo y el beneficio lo es por el capital y no guarda ninguna relación con el producto del trabajo del obrero. El beneficio está relacionado únicamente con el valor y por eso incluye el valor de la mercancía como una de las clases de renta. En muchos lugares, Adam Smith afirma sin ningún fundamento que el beneficio es una remuneración natural por la utilización y la anticipación del capital, y que por eso entra en el coste de producción de las mercancías. Después de estudiar el movimiento concreto de los beneficios en el transcurso de los siglos XVI al siglo XVIII, Adam Smith hizo una observación importante al señalar la tendencia al descenso de la cuota de los mismos, pero no supo dar la explicación adecuada de dicha tendencia, y se limitó a indicar superficialmente que la cuota del beneficio baja a consecuencia de la abundancia del capital. Adam Smith logró aproximarse a la solución verdadera de la dependencia existente entre el tipo de interés y la cuota de beneficio, al considerar el interés como una parte del beneficio industrial, es decir, como una fracción de la plusvalía, que el prestatario cede al prestamista por emplear el capital crédito. Estuvo próximo a resolver acertadamente la esencia y el movimiento del interés. Sin embargo, al abandonar la base realmente científica de la teoría valor-trabajo, no fue capaz de descubrir la verdadera fuente del beneficio. Ya para finalizar este tema, les voy a hablar sobre la renta agraria. Esto es aún más contradictorio en su teoría sobre la renta de la tierra, ya que Adam Smith dio por lo menos 4 definiciones distintas acerca de su origen. Al principio se llegó a aproximar mucho al verdadero origen de la renta agraria, ya que la caracterizó como un descuento del trabajo de los obreros agrícolas. Esta definición era consecuencia de la teoría valor-trabajo y mostraba claramente la naturaleza explotadora de la renta.
pero después declaró que era una remuneración por el uso de la tierra. Aquí parte ya de la teoría vulgar del coste de producción al definir la renta como una remuneración natural por la tierra. De igual modo que considera el salario como una remuneración natural del trabajo. Después, la renta es para él resultado de la productividad física, ya que él la presenta como un producto de la naturaleza, considerando que crece la tierra. Aquí se haya influido por los prejuicios fisiocráticos y muy lejos de la teoría valor-trabajo. En cuanto a la definición de la renta de la tierra como un aumento sobre el precio del monopolio, él explicó que el origen del precio y del aumento por encima de él como una mayor demanda de los productos agrícolas, renunciando por completo a definir su valor mediante el trabajo. El hecho de que Adam Smith defina la renta de la tierra de diversas maneras muestra naturalmente su inconsecuencia en el estudio de esta cuestión. Pero al mismo tiempo, sus distintas variantes ofrecen a la ciencia ideas meritorias, por ejemplo, acerca de la función de la naturaleza en la producción agrícola, en los precios de los productos del campo, etc. Estos juicios sirvieron de orientación a los investigadores posteriores para resolver algunos de los importantes problemas que ofrece la renta de la tierra. Y en su análisis, Adam Smith descubrió que la renta de los campos dedicados al cultivo fundamental, como el trigo, regula la de todos los que producen otras clases de plantas o que utilizan otros fines como lino, prados, pastos, etc. Este descubrimiento tiene gran importancia para caracterizar la actividad del capital en la agricultura. El siguiente tema es la doctrina del capital.